Vamos a comenzar. Perfecto. Pues va, ya son las 9:03. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes, a nuestros académicos, a todos nuestros investigadores que cada viernes están presentes en nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIBNOR. El día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Víctor Jiménez Arcos, que es jefe del Laboratorio de Herpetología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y antes de comenzar, hablemos un poquito de su trayectoria curricular. El doctor Jiménez Arcos es biólogo egresado de la FES Iztacala con estudios en posgrado de Ciencias Biológicas en la UNAM, maestría en el Instituto de Biología de la UNAM y doctorado en FES Iztacala. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, 3 capítulos de libro y un libro. Además, ha impartido más de 50 cátedras en estudios de licenciatura y posgrado y ha formado alumnos de licenciatura y posgrado, de los cuales algunos están en proceso. A partir de abril de 2019 fue contratado como jefe de laboratorio de herpetología de vivario de la FES Iztacala en la UNAM. Mantienen ejemplares de anfibios y reptiles en cautiverio, así como una colonia de Ambistoma mexicanum desde 1994. Su trabajo se centra en comprender el impacto de las actividades humanas sobre la diversidad de anfibios y reptiles en sus 3 dimensiones: diversidad taxonómica, funcional y filogenética. Además, ha realizado trabajo de exploración en zonas poco estudiadas, en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, donde se están describiendo especies nuevas de salamandras y lagartijas. En el laboratorio han obtenido financiamiento de instituciones nacionales e internacionales para obtener información básica de historia natural, historia de vida, ecología, así como lograr la conservación de anfibios y reptiles. En conjunto con la CONAM, ha participado desde 2018 a la fecha en programas de capacitación de técnicos comunitarios en diversas áreas naturales del país. Sin más preámbulo, Víctor, te damos la más cordial bienvenida y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Pues les agradezco mucho pues, su presencia y los voy a aburrir un ratito con un trabajo que hemos estado desarrollando en conjunto con CONAM y varios colaboradores, a los cuales al final agradezco. Y este versa sobre, pues, qué pasa con los ajolotes, ¿no? En las áreas naturales protegidas del centro de México y sobre todo hago realce en la parte del impacto del monitoreo comunitario. Esta parte, pues bueno, es dentro de mi línea de investigación, realizo mucho trabajo comunitario. Brevemente les cuento antes, he estado trabajando también vía una AC antes de entrar aquí a Iztacala, y participamos con CONAM desde 2015 y 2016 con Guacamaya, y por ahí del 2018 nos llegó la oportunidad de comenzar a trabajar en conjunto con CONAM, como veremos en esta charla, ¿no? Pues bueno, voy a comenzar, estimo que sean los 40 minutos, trataré de no pasarme. Ay, espérenme tantito. Ahí está. Entonces, básicamente dentro de una introducción, algo un poco no tan académico, no tan estricto, pues sabemos, ¿no?, que actualmente estamos en la crisis de la biodiversidad. No sé si tengan inconveniente que apague tantito la cámara porque me marca como que no tengo buena señal. Adelante, Víctor, sin problemas. Gracias, ya la prendo acabando. Pero aquí sigo, ¿no? Me van a estar escuchando un rato. Entonces, sabemos que pues actualmente estamos en esta crisis que deriva del incremento en las tasas de extinción, entre 10 hasta 1000 veces estimado, de diferentes linajes, ¿no? De toda la biodiversidad. Esto evidentemente es producto de la actividad del ser humano. Nosotros hemos acelerado, pues, bueno, esta pérdida, extirpación de poblaciones y especies. Y dentro del marco teórico de biología de la conservación reconocemos pues diferentes amenazas, ¿no? La principal es la pérdida y fragmentación del hábitat. Esta es la amenaza para toda la biodiversidad, ¿no? La transformación de los sistemas naturales, bosques, matorrales, desiertos, cuerpos de agua, humedales, zonas costeras, marinas. Pero bueno, a esto se suma también otras amenazas como la introducción de especies exótico invasoras, sobreexplotación de nuestros recursos naturales, es decir, un uso no sustentable de estos, contaminación, tanto a nivel terrestre, a nivel atmosférico, a nivel del agua, cambio climático, como las principales amenazas. Evidentemente, la sinergia entre todas estas amenazas, pues tiene implicaciones que al final están desembocando en la pérdida y reducción de poblaciones y especies.
Entonces, nos preocupa generalmente pues que se extingan las especies, es algo irreversible, pero no solo eso, al final tiene un impacto directamente sobre el ser humano, ¿no? Hay una pérdida de las funciones ecosistémicas, en términos generales, como dispersión de semillas, la reincorporación de nutrientes del flujo de materia y de energía, pues el remoto de carroña, muchas funciones ecosistémicas pueden verse afectadas, más bien se están viendo afectadas y muchas de estas impactan directamente en comunidades, sobre todo comunidades rurales, pero pues a la larga toda la humanidad. Por ejemplo, la polinización, ciclos de carbono, que entran en un ciclo, ¿no?, de retroalimentación, incrementando estas amenazas y poniéndonos en riesgo. Aunque dentro de esto hay que destacar que algunos grupos, evidentemente como los que yo trabajo, anfibios y reptiles, pues bueno, hay información mucho menos limitada, más limitada, perdón, de la cual pues también abordaré un poquito adelante. A partir de esto, bueno, estamos muy preocupados, los biólogos en general y la sociedad también, porque algunos linajes se estima que pueden desaparecer completamente, como particularmente los anfibios. Por ejemplo, lo que está sucediendo es que en sistemas naturales, debido a la transformación y los diferentes impactos que genera el ser humano, pues tenemos una reducción, ¿no?, a nivel de la riqueza de especies y cambios en la abundancia. Muchas especies son extirpadas de zonas transformadas, como zonas urbanas, zonas agrícolas, zonas de pastizales, y en algunos casos inclusive son reemplazadas, ¿no?, por especies más generalistas provenientes de otras biotas, pues nos está conllevando a un proceso continuo de pérdida de especies y evidentemente de funciones ecosistémicas. Y de aquí dentro de estos grupos reconocemos especies ganadoras, que son aquellas que, bueno, pueden tolerar estos niveles de perturbación e inclusive verse favorecidas en estos ambientes donde, pues bueno, pueden incrementar hasta su abundancia en estas zonas transformadas. Pero también especies perdedoras, aquellas pues que debido a sus requerimientos ecológicos y diferentes características, pues bueno, están, digamos, reduciendo su abundancia, perdiendo la batalla en esta lucha por la subsistencia, ¿no? Y bueno, una alternativa importante y que es como la principal enfocada en la conservación de la biodiversidad ha sido la generación de áreas naturales protegidas. Sin embargo, dentro de las áreas naturales protegidas también se detectan patrones de pérdida de especies, inclusive en estas zonas conservadas o relativamente conservadas, debido a que pues, evidentemente las zonas periféricas o inclusive algunos parches dentro de estas áreas naturales protegidas están sufriendo extinción, transformación del hábitat, pérdida, lo que conlleva a estos procesos pues, de que perdamos especies, ¿no? Hay diferentes gremios, los más amenazados son, en conjunto, depredadores tope, grandes felinos, grandes herbívoros, murciélagos. También dentro de estos grupos mucho más amenazados están los anfibios, que se reproducen en arroyos o que viven principalmente en arroyos, anfibios que se conocen como de desarrollo directo. No todos los anfibios ponen huevos, del huevo sale el renacuajito y vive en el agua. Diferentes grupos, tanto de ranas como salamandras y cecilias, ponen huevos, en muchos casos la mamá o el papá los cuida, y dentro del huevo se desarrolla una larva y ahí mismo sucede la metamorfosis y del huevito sale una rana, una salamandra completamente transformada. Entonces, este grupo también particular, pues está gravemente amenazado porque, bueno, requieren zonas muy húmedas para su reproducción. También serpientes no venenosas están sujetas a esta amenaza y grandes reptiles, además de especialistas ecológicos. Se ha vinculado esto principalmente a que estas zonas de transformación a los alrededores de NPs o dentro de NPs conllevan principalmente incremento en temperatura, disminución de los patrones de lluvia, de la humedad, entre otros factores, pero en anfibios particularmente, pues son dos componentes clave, ¿no? A nivel ambiental, de los cuales dependen, pues, porque son ectotermos y porque los anfibios, pues no son amniotas, es decir,
sus huevos no tienen un cascarón, como sucede en reptiles, por ejemplo, o en aves, y pues requieren altos porcentajes de humedad para los que habitan fuera o cuerpos de agua para su reproducción. Por ende, bueno, los anfibios están gravemente amenazados, ¿no? Sin embargo, también tenemos sesgos de información. Nos falta información tanto a nivel de historia natural, historia de vida y a nivel ecológico. Por ejemplo, relativamente reciente, en 2021 y también a través del 2024, pues se han hecho metaanálisis tratando de identificar, ¿no? Las amenazas principales para anfibios y reptiles. En verde, en las gráficas, se muestra algunos efectos, factores que pueden estar implicando la disminución de riqueza y abundancia en anfibios y reptiles. Sin embargo, algunos elementos o algunos factores de cambio como agricultura, ganadería, tala selectiva, pues parece no tener, aunque hay una tendencia a un efecto negativo, pues parece que no hay como un efecto significativo hasta el momento, ¿no? Si lo vemos de este lado, pues es el número de estudios referentes en este metaanálisis. Comparativamente con otros grupos, pues bueno, estamos todavía en un proceso incipiente de ir conjuntando evidencia empírica, evidencia a través de trabajo de campo en las zonas naturales y antropizadas, que nos permitan, pues bueno, identificar con mayor precisión estas amenazas y evidentemente generar estrategias de conservación. Específicamente los anfibios en nuestro país, pues bueno, son de los vertebrados terrestres que dan mayor identidad biótica a México. Un 60% de las especies en México aproximadamente, un poquito más, son endémicas. Algunas con distribuciones extremadamente restringidas a un arroyo o un cuerpo de agua, como Bistoma mexicanum, aquí en Xochimilco, con Bistoma andersoni, pero esto también sucede en otros grupos de salamandras y también en ranas, ¿no? Y además, los anfibios son, dentro de los vertebrados terrestres, el grupo con mayor porcentaje de especies en categorías de riesgo de extinción. Aproximadamente un 41% de las especies se encuentra en alguna categoría de riesgo elevado de desaparecer, ¿no? Dentro de este grupo, al menos para México, de las 17 especies que hay en nuestro país, pues 16 se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo de extinción, específicamente hablando de ajolotes, ¿no? Ya yéndonos un poquito al tema de esta charla. ¿Y qué amenazas son las que son las principales para los anfibios? Al inicio daba algunas amenazas, que es como para toda la biodiversidad en general, y esta es la pérdida y fragmentación del hábitat. Esta es la principal. Pero particularmente los anfibios, la segunda mayor amenaza que se ha estimado son enfermedades emergentes, específicamente un hongo, Batrachochytrium dendrobatidis, que genera o se vincula a la extinción o reducción poblacional elevada de prácticamente todos los grupos de anfibios en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, ahorita les explico un poquito más de eso. Y como otras amenazas, pues ya incluyen la introducción de especies exótico-invasoras, mm, la contaminación, el cambio climático y bueno, el efecto sinérgico que pueden ocurrir entre estas amenazas. Particularmente, les amplio un poquito sobre el Batrachochytrium dendrobatidis que genera la quitridiomicosis. En 2019 publicaron las zonas con mayor impacto de este hongo y pues bueno, una de ellas es Mesoamérica, que incluye a México, donde se han registrado la mayor proporción de extinciones y posibles extinciones de especies. Es decir, algunas especies se han ido a buscar eh, durante ya varios años, décadas, y no se han vuelto a encontrar, ¿no? Aún no se declaran oficialmente extintas, pero este proceso bueno, esta posible extinción se vincula a este hongo. Este hongo es un hongo microscópico, tiene un flagelito, nada a través del agua, se instala en la piel de los anfibios, genera como, digámoslo, sí, pequeñas como heridas, realmente no se ve, es microscópico, y puede llegar a matarlos, pero aún si no los mata, lo que genera es como una queratinización fuerte sobre la piel y esto implica
Si lo recordamos, que los anfibios pues, respiran, muchos de ellos a través de la piel, y pues bueno, esto implica que pues, no puedan respirar bien y son casi como asmáticos, ¿no? Aunque no los mate, pues bueno, esto los hace más susceptibles a depredación o menos eficientes para la captura de alimento. Entonces, bueno, esta amenaza es la segunda mayor para los anfibios y pues bueno, hay mucho trabajo, como les abordaré un poquito adelante, que se está realizando en México y en gran parte del mundo, ¿no? Solo para recordar rápidamente, pues bueno, los anfibios se componen de tres grupos: ranas y sapos, que es el grupo más diverso, comprende más de 7.800 especies; las salamandras, que comprenden 826 especies; y las cecilias, son como estas que parecen lombrizotas, ¿no? Por si alguno las había visto. Actualmente hay una riqueza estimada de 8.873 especies de anfibios. Es un grupo diverso, inclusive más diverso, por ejemplo, que mamíferos, pero bueno, continuamente cada año se están describiendo especies, y nosotros ahorita estamos en proceso de eso. Yo no hago tanto descripción de especies, no le hago a la sistemática tanto, pero pues bueno, como mi chamba ecológica a veces nos lleva a encontrar bichos que no sabemos qué son, pues le entramos a esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, los anfibios presentan sesgos de información, presentan graves amenazas, es el grupo más amenazado. Entonces, pues bueno, están en una situación preocupante, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay diferentes métodos, estrategias. Sin embargo, esto ha llegado o ha permeado hasta nivel gubernamental. En 2011, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAP, pues primero estableció el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, y posteriormente se cambió a Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, definido como PROCER, ya para 2016, y ya para 2019 cambió a Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias, ¿no? Van incluyendo o ampliando diversos objetivos. Yo sé que hay otras estrategias enfocadas en la conservación, pero ahorita me voy a centrar en esta vinculación directa, ¿no? Con el trabajo con la CONAMP, porque bueno, la conformación de áreas naturales protegidas es una de las principales estrategias de conservación a nivel mundial, ¿no? Quizá la principal estrategia. Este último programa tiene como objetivo contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su hábitat, promoviendo la colaboración y participación de instituciones de educación superior, de investigación y organizaciones de la sociedad civil, los ejidos y las comunidades para el desarrollo sustentable. Esto inició principalmente con especies carismáticas, evidentemente, como por ejemplo la guacamaya verde, ahí también nos tocó trabajar un poco, el jaguar, el águila real, como principales grupos, ¿no? Fue como el detonante pues, para iniciar estos programas, para pues tratar de lograr y favorecer la conservación de las especies. Ya para 2016 se comenzaron a incluir otros grupos mucho menos carismáticos, ¿no? Como anfibios y reptiles, entre ellos inclusive víboras de cascabel, lagartijas del género Abronia, conocidas como dragoncitos, y pues bueno, los ajolotes. Esto fue todavía antes del billete, que todavía no eran tan carismáticos, tan queridos. De hecho, pues esto es un factor positivo para nosotros, ¿no? De que, pues, bueno, ya sea mucho más carismático el ajolote. En 2016 específicamente se estableció también un programa de acción para la conservación de especies, que se llama PACE. Aquí se hizo una evaluación de las especies del género Ambistoma, su distribución, qué información se conocía, amenazas, distribución dentro de áreas naturales protegidas. Bueno, aquí se da a conocer primero que está presente en diferentes NPs, pero en algunos casos no se conocía ni siquiera cuál es la especie, ¿no? O en otros casos no se sabía que había en estas ANPs. Entonces, pues, bueno, este fue como la parte inicial en 2016. Posteriormente, bueno, ha ido avanzando el conocimiento. Para 2020, la CONABIO publica, pues, bueno, ya nuestro resumen de las especies actuales de ajolote. En este trabajo o en este cartel se reconocen 17 especies, 16 son endémicas a nuestro país. Y bueno, recientemente hay por ahí un cambio del 2021 donde pues se están proponiendo sinonimizar algunas especies, como Ambistoma altamirania, Ambistoma rivulare, Ambistoma leore,
o Ambistoma lermaense y Ambistoma granulosum. Destaco estas porque son unas de las que voy a platicarles, ¿no? Entonces, aún esta parte taxonómica está un poco fluctuante. Los propios autores, aunque lo proponen, porque encuentran un poco de evidencia del flujo génico, pues bueno, también sugieren que se requiere un estudio taxonómico pues detallado que nos permita conjuntar evidencia de diferentes fuentes a nivel tanto molecular, ecológico, morfológico, taxonómico, que nos permita, bueno, definir cuántas especies tenemos, ¿no? Entonces, por ahí, si empiezan a haber ajolotes, de repente va a haber por ahí una fluctuación de que hay algunos no reconocen Altamirani, no reconocen Granulosum, perdón, Altamirani no Rivulare, pero pues bueno, en general estamos todavía en este proceso de definir cómo andamos con los ajolotes. Los ajolotes, en términos generales, presentan, pues bueno, estas amenazas reconocidas a través del PASE, que son bastante similares, ¿no? A todos los anfibios en general, que es la pérdida del hábitat, el Batrachophytrum dendrobatidis, que es la que causa la quitridiomicosis, esta enfermedad que les platicaba, la introducción de especies exótico-invasoras, el aprovechamiento no sustentable en diversas zonas rurales son fuente de alimento y calentamiento global dentro de términos generales como las principales amenazas. Entonces, debido a esto, pues bueno, la CONAM, a través del PRORES y del PROCER y del PRORES, pues saca una convocatoria y dice, necesitamos entender qué está sucediendo con los ajolotes dentro de nuestras ANPs y comenzamos nosotros a trabajar en estas zonas, ¿no? Primero, bueno, les voy a platicar de estas ANPs, Valle de Bravo, Área de Protección de Recursos Naturales, cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoque y Temascaltepec, un poquito largo, le voy a decir Valle de Bravo, Mariposa, Reserva de la Biosfera, Mariposa Monarca, Parque Nacional La Malinche, y este 2023 empezamos con un taller de capacitación en Sierra Gorda, en la zona de Guanajuato, Reserva de la Biosfera. Entonces, primero, en 2018, trabajamos con 3 proyectos, que fue evaluar la distribución actual y caracterización del hábitat de Ambistoma rivulare del Ciudadón de Toluca en Mariposa Monarca, conservación de ajolote en Valle de Bravo, y el estudio poblacional y caracterización del hábitat del ajolote en el Parque Nacional Amalinche. Bueno, en términos generales, resumiendo y concretando, si ven, son similares los proyectos, pues fue generar a través de indicadores biológicos, físico-químicos y sistemas de información geográfica un diagnóstico sobre el estado actual de conservación de poblaciones de ajolotes y su hábitat. Y además, también nosotros propusimos pues evaluar la presencia de vedetes de la quitridiomicosis en las poblaciones de ajolote. Para ello, pues bueno, estuvimos trabajando en conjunto, no solo nosotros, estábamos muy de la mano con personal de la CONAMP, como Héctor, acá en Coracanda, y también con técnicos comunitarios, principalmente en La Malinche y en Mariposa Monarca durante este año, en 2018. A través de talleres de capacitación nos fuimos incorporando, pues para que ellos también tomaran datos, tomaran información. Estaba, por ejemplo, Chimal, está Omar, eh, Marcos, estuvieron trabajando en conjunto con nosotros, dentro de la Malinche, el señor Cruz, varias personas, ¿no? Estuvieron siempre ahí con nosotros en esta parte. Ahora les voy a hablar un poquito más de ellos. ¿Qué hicimos? Bueno, respecto al BD, también obtuvimos las muestras para diagnosticar el BD, es como esta prueba COVID a través de un hisopo. Y bueno, ya después se lleva al laboratorio mediante PCR en tiempo real, pues se determina la presencia del BD, ¿no? Pero bueno, esto también involucró, además, el trabajo conjunto no solo con los técnicos comunitarios, guardaparques, inclusive con los directores de NPs. Realizamos, bueno, mucho contacto. ¿Y qué es lo que encontramos? Para Ambistoma, para Mariposa Monarca, lo que encontramos primero fue, bueno, la especie es Ambistoma rivulare. Actualmente, algunos la sinonimizan con Ambistoma altamirani, que es una especie de ajolote de arroyo. Los ajolotes o las especies del género Ambistoma en México hay como 2 ecomorfos o ecotipos, ¿no? Por decirlo así. Uno que son como este tipo, ajolotes de arroyo que tienden a ser un poco más pequeños,
con branquias más pequeñitas, extremidades más largas, cuerpos más delgados y habitan en arroyos usualmente de alta montaña, zonas templadas, pequeños arroyos con corrientes no tan fuertes o intensas, aguas con alto porcentaje de oxígeno disuelto, aguas muy limpias y pues bueno, habitan principalmente en los arroyos. Esta especie, junto con ya sea Altamirania o Rivulare, como puedan encontrarla, pues habita principalmente en arroyos de alta montaña. Es estimado entre los 2.700 en mariposa monarca a los 3.300 encontramos poblaciones. Realizamos varios puntos de distribución dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera. Y bueno, determinamos población, determinamos densidad, estimaciones de tamaño poblacional, un poco menos de 5.000 individuos, al menos en los arroyos o poblaciones en las cuales estuvimos trabajando. Hay potencial, este es un estimado de la distribución potencial, y hay algunas zonas donde, pues bueno, no pudimos acceder porque también es un poco complicado, pero bueno, yo creo que Mariposa monarca alberga las poblaciones en mejor estado de conservación de esta especie. Hay algunas poblaciones donde llegamos a capturar hasta más de 200 ejemplares. Eh, bueno, es una zona importante de conservación, afortunadamente, dentro de una NP, aunque también trabajamos en esta zona, en la parte periférica, y encontramos poblaciones muy pegadas, pero ya fuera de esta área natural protegida. Para Valle de Bravo, cuando comenzamos este trabajo, pues bueno, se creía que la especie que habitaba en esta zona era Ambistoma rivulare. Y sí, efectivamente encontramos algunas poblaciones de esta especie. Sin embargo, también encontramos Ambistoma granulosum, que es otra especie que está todavía en una categoría de riesgo más alta. Sus poblaciones se han visto drásticamente reducidas. Habitaba la zona del Valle de Toluca, donde ahora hay ciudades, poblados, caminos, carreteras, campos de cultivo, etcétera. Y pues bueno, su población se ha reducido. Se conoce actualmente de algunas presas que generó el ser humano, donde, bueno, se han adaptado bien o al menos todavía sobreviven en estas zonas. Sin embargo, esta área natural protegida de Valle de Bravo alberga una de las zonas de mejor estado de conservación de esta especie. Eh, Además, Ambistoma granulosum, si lo ven, hay como algunas diferencias, no solo en el color, ¿no? También vean el tamaño de las branquias, tienden a ser ejemplares mucho más grandes, y esto es porque habitan en cuerpos de agua, ya sea pozas que se generan de manera temporal, donde no está corriendo continuamente el agua, cuerpos de agua de tipo léntico, no son arroyos, sino usualmente ciénagas o agua estancada. Y pues bueno, esto favorece o usualmente se vincula, perdón, a una menor concentración de oxígeno disuelto, mayor temperatura. Pues bueno, los ajolotes tienen ciertas adaptaciones a estas condiciones, ¿no? A lo largo de este trabajo pudimos definir también zonas dentro de esta área natural protegida, con base en los requerimientos que nos pedía CONAM, definir puntos, ¿no? En 2018 teníamos solo 2 puntos para Mistoma ribular identificados. Ya para 2022 hemos ampliado a cerca de 12 poblaciones registradas dentro de la NP. Para Ambistoma granulosum tenemos esta zona, que es donde hemos encontrado las poblaciones de Ambistoma granulosum, otra zona acá, que son canales asociados a zonas de campos de cultivo, también una zona de inundación, pero gravemente amenazada, esta la registramos en 2022, y rodeada prácticamente de maizales, es un bordo, que bueno, si en algún momento deciden retirarlo, pues, bueno, se perdería básicamente esa población, ¿no? Entonces, Ambistoma granulosum está amenazado, pero afortunadamente en la región de Capilla Vieja, ahorita les enseño unas fotos, es abundante. De hecho, esta zona es una zona de reproducción, como les platicaré un poquito adelante. Y en el Parque Nacional La Malinche, pues encontramos Ambistoma velaci. Esta es la única especie del género Ambistoma que se encuentra como preocupación menor en la IUCN. Aunque es protegida por leyes, por la NOM 059 en México, a nivel de la IUCN, pues no es considerada como amenazada, tiene una distribución muy amplia, aunque evidentemente puede ser un complejo de especies. Y en el Parque Nacional La Malinche lo encontramos
solo en un Hawái, en el pueblo de Canoa, esta zona, y había algunos registros históricos, revisamos varios puntos, pero pues, bueno, solo la encontramos en esta zona. En conjunto con el trabajo, junto con técnicos comunitarios, pues estuvimos obteniendo valores, ¿no? Parámetros físico-químicos del agua, también parte del ambiente, tratar de caracterizar el hábitat. Y lo que encontramos, por ejemplo, para Aristoma rivulare, tanto en mariposa monarca como en Valle de Bravo, pues, bueno, son aguas frías donde habitan, rondan por ahí de entre los 11 grados, máximo por ahí de 15 grados, ya por lo mucho, pHs un poquito tendiendo a básicos por arriba de 7 y alta concentración de oxígeno disuelto. Y no solo eso, la morfología de los arroyos donde habitan es muy particular, ¿no? Nosotros por arriba solo vemos esta parte de los arroyos, pero tiene como pequeñas cavidades por debajo, donde también corre el agua y es donde se refugian los ajolotes. Son a veces complicados de ver, de monitorear, hay que estarse agachando, lampareando, como vemos en algunas imágenes adelante, pero eso nos ha permitido, pues, bueno, tratar de caracterizar el hábitat, ir definiendo sus requerimientos ecológicos e irle planteando a través de nuestros informes de proyecto, pues posibles estrategias de conservación a la CONAMI. Igualmente hay estos parámetros que les presento, pues, son de los primeros que hay para Mystoma regulare, para Mystoma granulosum, que nos permitan caracterizar parte del hábitat. Si ven los meses, están concentrados entre agosto a noviembre, y ya tenemos datos de julio a diciembre, porque principalmente estos programas ProRes, ProCert, salen por ahí de marzo, abril, se empiezan a ejecutar julio, agosto y deben de terminar en diciembre, ¿no? Entonces apenas estamos también sacando la otra parte, la otra mitad del año, en algunos casos en conjunto con los técnicos comunitarios. Para granuloso, pues también presentamos dentro de sus primeros valores vinculados a una zona donde habita, que es una zona de conservación dentro de Valle de Bravo. Y esa es la zona, esa es la ciénaga. Si lo ven, pues esto que pasa por aquí es un arroyo y es donde Mystoma granulosum se reproduce. Este es un río principal que pasa y todas estas zonas en época de lluvia se inundan y es donde llegan de los alrededores, de los bosques, bajan y comienzan a reproducirse. Si ven, hay caminos, ahí les platico un poquito que estos se generan porque van vehículos todoterreno, motos, hay marcas y pues se meten al agua y empiezan a hacer ahí destrozo matando un montón de ajolotes, ¿no? Aquí les presento un poco de los valores. En términos generales hay diferencias, ¿no? Entre la temperatura del agua, el pH, oxígeno disuelto. Y esto, pues bueno, implica que las características y condiciones que requiere cada especie tienden a diferir, ¿no? Como era de esperarse. Y para Mystoma velaci solo lo encontramos en un Hawái bastante grande, pero si lo vemos en promedio, pues son temperaturas no tan altas, pero bueno, la calidad del agua es distinta, son aguas estancadas con mayor concentración de sólidos disueltos y una alta disposición de oxígeno disuelto. Respecto al BD, encontramos para Valle de Bravo que de 51 individuos, 50 tenían BD, ya Mystoma granulosum, de 49, 26 presentaban BD, es una alta incidencia. Para mariposa monarca hubo un poco de varianza, pero en términos generales, de los 100 individuos analizados, en 92 se encontró presencia de BD. Y para Velaci, pues bueno, hay menos infectados, no infectados, lo cual pues, nos generó ahí un poco de curiosidad, ¿no? No es claro por qué, porque al final todos habitan solo en un Hawái. Entonces, pues bueno, es algo ahí que estamos en proceso. Y a lo que voy es con los técnicos comunitarios. Todo este trabajo, esta información que les presento, yo sé, muy resumida, se ha ejecutado en colaboración con ellos, con el trabajo con ellos. Los hemos capacitado, ellos han hecho los monitoreos, medición, toma de datos, toma de información, marcaje de ejemplares a lo largo de todo el trabajo. Nosotros, nuestra labor fue pues, realizar la capacitación de los técnicos comunitarios durante 2018, pero a partir de 2020 y hasta el 2024 hemos ejecutado diferentes talleres con ellos y dando seguimiento, específicamente en Valle de Bravo, que es donde hemos trabajado mucho más en conjunto. Les quiero destacar un poquito, alcanzan a ver aquí a Omar García Vidal y Marco,
Ahora ellos son guardaparques, SOMAR particularmente en la zona de Valle de Bravo. Eh, en este trabajo hemos colaborado con ellos, se obtuvo financiamiento con la CONAM para equiparlos, para que ellos realizaran estas labores, equipos multiparamétricos, redes, y pues bueno, principalmente mujeres, que es lo que también es muy interesante. El grupo era de 10, de las cuales 8 eran mujeres, entre 7 y 8 eran mujeres, y ellas pues se dedicaban a hacer los monitoreos de los ajolotes. Pero no solo eso, también se han dado pláticas de divulgación a otros miembros de sus propios ejidos, comunidades. Hay aproximadamente 4 ejidos con los que hemos trabajado. Les habrá Marco, que trabaja en Mariposa Monarca, y el ESOMAR, que ahora está en Valle de Bravo. Y pues bueno, en conjunto durante este trabajo de 2020 a la fecha, pues hemos también obtenido información de que se alimentan aquí con el doctor Omar Barrera. Actualmente está por allá, no me acuerdo si en Mexicali, bueno, anda por allá en Baja California, pero pues, donde trabaja hemos evaluado las presas de las cuales se pueden alimentar las crías de los ajolotes. Aquí les muestro más del trabajo de los técnicos comunitarios, que es lo que quiero resaltar. Ellos son los que han ido generando y obteniendo información a lo largo de estos años, que nos permite pues pronto publicar y poder proporcionar información pues, de cómo es la incidencia de estos programas de la inversión gubernamental favorece la conservación de especies en riesgo. Ellos han ejecutado muchos de estos trabajos, la gran mayoría, y nosotros básicamente los acompañamos y estamos como resolviendo dudas y supervisando. Y no solo eso, también, por ejemplo, la doctora Erea Rebollar del Centro de Ciencias Genómicas, en algún momento fue, y también hizo una plática sobre su trabajo con microbiota de anfibios, un trabajo muy interesante. También con la doctora Delia Basanta, bueno, están teniendo información de las bacterias y de toda la microbiota de la piel de los ajolotes, un trabajo súper interesante, donde pues, los técnicos comunitarios pues, se han involucrado y han participado. Han continuado con sus labores en diferentes partes, monitoreando tanto parámetros físico-químicos, apoyando investigadores cuando es requerido, inclusive obteniendo las muestras para análisis de BD. Tenemos también proceso de analizar más muestras de otras poblaciones. Continúan teniendo esta información, al menos hasta el 2023, 2022, perdón, 2023 ha sido ya un poquito enfocado ya ampliándose a otros vertebrados terrestres, pero se continúa con las labores dentro de las zonas para trabajar con ajolotes. Está Omar y el trabajo que se realiza. La ciénaga, como lo ven, solo algunas partes llega hasta los 2 metros, pero en la gran mayoría pues son aguas someras, donde con redes nosotros les llevamos las redes, ellos adaptaron la malla para su colecta. Pero también se ha desarrollado, por ejemplo, eso se encarnó a trabajo de divulgación con escuelas, con primarias, incorporando, ¿no? a los niños, pero no solo a los niños, también a más personas, como el personal de CONAM y gente adulta, pues a tratar de favorecer la conservación de estas especies amenazadas. Aquí ya les muestro, esto ya es en 2023, en Sierra Gorda de Guanajuato, un taller de capacitación que se impartió y ahorita les platico un poquito más de esto. En Valle de Bravo ya también comenzamos o se comenzaron monitoreos nocturnos pues para conocer esta otra parte de los ajolotes, ¿no? Esta zona, como vieron la foto, estas zonas de pozas o zonas de ciénagas, al final para diciembre, la gran mayoría se secan. Entonces los ajolotes a partir de noviembre comienzan a salir y salen en la noche. Entonces en diciembre, noviembre, diciembre estuvimos monitoreando en la noche. Nos sorprendió, por ejemplo, encontrar ajolotes a 3 grados, o sea, hace mucho frío en la zona, y a 3 grados, 3 grados Celsius estaban saliendo del agua para refugiarse en las zonas de los bosques. Aquí les informo también que al transformarse los ajolotes, absorben branquias, desarrollan párpados, pulmones y salen del cuerpo de agua, se refugian en zonas de pastizales y bosque, pero de esa etapa prácticamente no sabemos casi nada. Cuánto tiempo viven, cuánto tiempo tardan en alcanzar la madurez sexual, en cuánto tiempo vuelven a reproducirse a los sitios. Entonces, esta información es la que estamos en proceso de obteniendo. Y les presento un ejemplo de la información obtenida por los técnicos. Ellos ya a través de su equipo de trabajo pues han documentado
la presencia en diferentes cuadrantes o parcelas de estudio, donde pues, han contabilizado porcentajes de categorías de edad, número de individuos. Pues bueno, la población parece ser estar un poco estable hasta este momento. Se ha trabajado en conjunto con CONAM para minimizar amenazas, como lo que les contaba de vehículos todoterreno o reducir el consumo desmedido de los ajolotes. Dentro, ya más reciente, este es en 2023, donde capacitamos a los técnicos comunitarios en Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y dimos unos talleres y ellos están monitoreando en Listoma vilaci, que si bien es la especie que no está en riesgo, las poblaciones como tal son disyuntas y sí enfrentan severas amenazas, ¿no? Este trabajo estamos ahí comenzándolo y esperamos en algunos años obtener toda esta información que ya tenemos de otras ANPs, ¿no? Hemos hecho mucho trabajo con ellos, ha incorporado dentro de CONAM. Ellos también han invitado a otros ejidos, a otras autoridades, el comisario ejidal, comisarios de bienes comunales, del ejido San Miguel, San Jerónimo, Agua Bendita, en muchas zonas, y que pues bueno, nos ha permitido ir incorporando y difundiendo cómo está la situación de los ajolotes. Básicamente toda esta información pues la hemos obtenido en conjunto gracias al trabajo colaborativo entre la CONAM, entre la gente de las comunidades y bueno, nosotros yendo a hacer también esta chamba. Bueno, creo que me pasé un poquito del tiempo, perdón, pero ya acabé, les agradezco su atención. Quiero agradecer rápidamente a Alejandro Calzada, con quien he trabajado muy de hermano toda esta parte. Ha sido un gran esfuerzo. A la doctora Gabriela Parra, del Instituto de Biología, el doctor Omar Barrera, Omar García, de CONAM, el doctor Leopoldo Vázquez, de acá de Iztacala, y también representante de Biosfera PIC, que nos ha pasado ahí muchas imágenes, la doctora Elia Rebollar y Delia Basanta. Y pues bueno, agradecimientos, ¿no? A la CONAMP, evidentemente, por el apoyo durante estos proyectos PROCER. Dentro del personal de CONAMP, pues hay varias personas a quien tengo que agradecer que han colaborado y participado en estos trabajos. Y por supuesto a todas las autoridades comunitarias y ejidales pues, que nos han permitido y pues, han apoyado mucho estas labores de conservación con ajolotes. Pues básicamente es todo, les agradezco mucho. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias al doctor. Muchas gracias, Víctor, por este interesantísimo seminario. Tenemos tiempo para varias preguntas. Ya tenemos, creo, algunas preguntas en el chat. A mí me gustaría empezar preguntándote un poquito por qué no hay un santuario del ajolote, ¿no? Porque si comparamos con otros grupos que son carismáticos, ¿no? Por ahí tenemos la luciérnagas, ¿no? Hace unas semanas estaba aquí la doctora Sistey platicándonos un poquito, ¿no? El santuario de las luciérnagas, tenemos el santuario mariposa monarca, pero estas especies son emblemáticas, ¿no? Yo me atrevo a decir que de las más emblemáticas que tenemos en el país, hasta en los billetes ya tenemos ajolotes. ¿Por qué no hay un santuario? ¿Qué hace falta? ¿Es más por cuestión política, más por cuestión de densidad poblacional de ejemplares? ¿A qué se debe? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, digo, yo les presenté muy resumido, ¿no? La información que hemos trabajado, todo esto y mucho más se lo entregamos a CONAM, y ahí les planteábamos precisamente lo que tú comentas, desarrollar un santuario del ajolote. Yo creo que cuando comenzamos con esto, en realidad los ajolotes, ¿no? O sea, no eran como que tan carismáticos como hoy en día. Y creo que Claro. esta situación es la que ha desencadenado que no se haya volteado a ver tanto. Sí hay algunas zonas, por ejemplo, en Mariposa Monarca y también acá en Valle de Bravo, donde ya se destinan al menos para ellos de manera interna, como estas regiones prioritarias de conservación, estos santuarios, como así los definen, pero no se ha dado a conocer. Sí les planteamos desarrollar esto. Creo que se ha enfocado mucho en la parte de cautiverio. Ahí se generó en el zoológico de Chapultepec el Amfibiorum, donde se mantienen especies de ajolotes, pero pues bueno, no ha desencadenado la parte natural. Entonces sí nos surge plantear eso. Actualmente estamos trabajando varios profesores, investigadores que trabajamos con ajolotes a nivel Estado de México, que es el estado que tiene más especies de ajolote, para empezar a desarrollar esto. Entonces esperamos pronto poderlo desarrollar con Nerea Regular, Víctor Ackenberg, Ávila Ackenberg,
eh, Gaby Parra, Alejandro Calzada, andamos en eso. Pero te digo, en resumen, perdón por la respuesta tan larga, yo creo que va en que apenas empiezan a ser más carismáticos de unos 2, 3 años para acá, pero estoy seguro que va a desencadenar en eso, en que se logre una zona santuario de conservación de ajolotes. Perfecto, gracias por la respuesta, Víctor. Pues creo que sí, ¿no? Es un grupo bien interesante en ese sentido, ¿no? Y bien representativo del país. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. El doctor Alejandro Maeda nos pregunta, muchas gracias por el seminario y felicidades por el trabajo realizado. ¿Hay especies mexicanas de ajolotes o de anfibios extintas? De acuerdo a la distribución de especies de ajolotes y anfibios, ¿cuáles de nuestras áreas naturales protegidas deberían decretarse para protegerlas? Gracias, doctor. Sí, pero hay algunos registros de especies extintas, aunque van más bien hacia probablemente extintas. Dentro de ajolotes no. Lo que ha habido es cambios, ¿no? Cambios en la taxonomía, son como muy fluctuantes todavía esta parte taxonómica. En términos generales, para ajolotes, la zona centro de México es la que resguarda la mayor diversidad. Por ejemplo, esta mariposa monarca está en contacto con Valle de Bravo, un NP, y luego en contacto con el Nevado de Toluca. Todo esto forma un gran corredor. Entonces ahí se albergan la mayor diversidad de especies de ajolotes del país, aún con la taxonomía fluctuante. Y además está por ahí casi cerquita de ellos, Ciénegas de Lerma, donde habita Bistoma lermaense. Eh, en términos generales es más o menos por ahí. Yo creo que están más o menos bien representados, pero hay algunas especies que faltan. Ambistoma andersoni habita nada más en un cuerpo de agua en la laguna de Zacapu, Michoacán. Debería estar igual protegido a nivel federal. Ambistoma taylori en el lago de Achichica, que es una de las pocas especies de anfibios que habita agua salada en el mundo. Pues bueno, habita solo ahí. Y otras poblaciones de Ambistoma velaci en la laguna de Atezcac. Pero bueno, Velasi va con una distribución muy amplia. En términos generales, sí nos falta incorporar más NPs que incluyan las poblaciones de ajolotes, pero sí tenemos resguardadas varias, al menos con la CONAM. Y en términos generales, para anfibios, las zonas de mayor diversidad de anfibios en general es hacia Oaxaca, Veracruz, Puebla, parte de la Sierra Madre Oriental, todo este sistema de mucha humedad, mucha lluvia, donde hay algunas NPs pero no de carácter federal. Lo que sí tiene Oaxaca es la conservación comunitaria. Ellos han resguardado los bosques, selvas de manera importante y pues bueno, hasta el momento ahí se mantienen estables las poblaciones. Pero sí, yo creo que esa zona no sé si incorporar los sistemas de NPs, porque bueno, aquí entramos ya con la parte comunitaria, pero están resguardadas, aunque Veracruz y Puebla sí requieren mucho más trabajo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Víctor, por la respuesta. Gracias al doctor Moeda por la pregunta. Abrimos micrófonos aquí al salón de seminarios. Si alguien quiere preguntar, adelante, por favor. Adelante. Bueno, yo tengo la duda sobre si en estos años han habido, por ejemplo, que un clima en algunas zonas que se ha dado irregular, o sea, por ejemplo, exceso de lluvias o falta de ellas, que haya afectado el monitoreo o las poblaciones de ajolotes, o si se ha mantenido constante en dichas zonas. Perfecto, gracias. Sí, se había mantenido constante y ahora sí ya empezamos con lo malo. No sé cómo les habrá ido a ustedes el año pasado, pero ven que el año pasado entró una onda de calor muy intensa e hizo unos calorones gachísimos. Esta zona particular de Valle de Bravo, en las fotos que les ponía de la ciénaga, no se llenó, casi no hubo agua. De hecho, hubo muy poca reproducción de Angiostoma granuloso. Lo que nos comentaban los técnicos de allá es que para ellos era la primera vez que pasaba eso. O sea, nunca lo habían visto desde que ellos han vivido toda su vida ahí. Una señora, por ejemplo, este, tiene más de 60 años y dice que es la primera vez que pasó eso. Nunca había sucedido eso. Entonces sí, el cambio ahí sí es grave, sí es importante. Este año queremos evaluar a ver pues bueno, si el patrón de lluvia se normaliza, pues ver qué sucede con las poblaciones. Pero el año pasado fue muy bajo el conteo, muy bajo el monitoreo, vinculado a esta falta de lluvia.
pero apenas pasó el año pasado. Los demás años había bajado un poco, pero había reproducción, se había mantenido relativamente estable hasta el año pasado. Aquí sí ya esperemos que este año se normalice. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Gracias por la pregunta. En el chat tenemos a la doctora María Luisa Jiménez, nos pregunta, bueno, gracias por el seminario tan interesante. Si bien entendí, hay algunas especies de ajolotes que migran y reabsorben sus branquias y desarrollan pulmones. ¿Este proceso lo desarrollan todas las especies o únicamente las migrantes? Gracias. Gracias por la pregunta. De las 16 especies, las que consideramos como se les llama paidomórficas, ¿no? Que tengan branquias, que no tengan párpados ni pulmones, es que habitan en el agua y son características larvales, es decir, no se alcanza la madurez somática, la madurez del cuerpo, pero sí se alcanza la madurez sexual. Esto está presente en Ambistoma mexicanum, Ambistoma andersoni y Ambistoma dumerili, que habita en la laguna de Pátzcuaro. Eso se les considera paidomórficos obligados. El resto de las especies se les considera paidomórficos facultativos o neoténicos facultativos, ¿no? Entonces, solo estas 3 especies son obligadas. Las otras, puede haber poblaciones donde haya neoténicos y puede haber poblaciones que haya neoténicos y paidomórficos o poblaciones como esta que les enseñaba, que no hay neoténicos, porque el cuerpo de agua se seca en noviembre, salen los ajolotes chiquitos de aproximadamente 4 a 5 centímetros y se refugian en el bosque. Entonces, no todas las especies se transforman, pero la gran mayoría sí. Sí se transforma, sale del cuerpo de agua y se pueden o se refugian en la zona de bosques. Inclusive en Estados Unidos, que también llega especies del género Ambistoma, les llaman salamandras topo, porque al salir de los cuerpos de agua se refugian en las madrigueras de ratones o de pequeños mamíferos, y ahí es donde viven, ¿no? Entonces las escarban y las encuentran en las madrigueras y por eso los pusieron salamandras topo. Entonces sí, la gran mayoría se transforma, desarrolla, bueno, hace metamorfosis, desarrolla párpados, pulmones, sale del agua y se refugia en el bosque. Ahí sí casi no sabemos nada, ¿no? De esa etapa de su vida. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Gracias a la doctora Jiménez por la pregunta. Oye, Víctor, yo tengo una inquietud o pregunta respecto a Ambistoma mexicano. ¿Qué tantos estudios genéticos, cualitativos o cuantitativos hay respecto a conexiones entre cuerpos de agua? ¿Hay flujo génico de repente o de repente ya está tan fragmentado el ambiente que la diversidad genética ha reducido? Imagino que hay estudios de esto, ¿no? ¿O todavía está en comenzar? En general, sí hay algunos trabajos. En 2009 sacaron Recuero y colaboradores, con la doctora Gaby Parra, por ejemplo. Encontraron, de hecho, ahí en el lago de Chapultepec, Ambistoma mexicano. Determinaron un poco de diversidad, hicieron conteos hacia Xochimilco también. Particularmente, se ha estimado, el doctor Zambrano, como densidad poblacional en mexicano, pero conexión y flujo génico, parece que no hay tanto trabajo de eso porque realmente las poblaciones o lo que queda, pues ya está reducida, ¿no? A una sola Claro. parte. Sin embargo, en 2021, este trabajo que les decía que propone sinonimizar, sugieren, por ejemplo, que Ambistoma velaci y Ambistoma mexicanum es lo mismo. Entonces, realmente el que se describió primero fue Velazzi, mexicano como tal, quizá no existiría, pero quedaría como subespecie. Sin embargo, igualmente como nos comentaba la doctora Gaby Parra, pues ella cree que no, que sí se reconoce como una población o al menos una unidad de conservación independiente, ¿no? Ambistoma mexicano. Entonces, sí, no hay mucho trabajo. Ambistoma mexicano está en grave peligro en su hábitat, pero se reproduce en muchas zonas, ¿no? No solo en México, en Estados Unidos, Londres, Alemania, en un montón de lados hay. Que ahí lo que sí nosotros estamos evaluando en conjunto con el doctor Francisco Rivera de acá de la FES es la diversidad genética en las UMAS o en los PIMS donde los reproducen, como para pues, tratar de determinar cómo andamos ahí. Pero en su hábitat sí la están pasando mal, ¿no? No hay trabajos como lo que comentas, en general, así como una escala tan amplia, porque cada vez son más difíciles de encontrar. Claro. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos tiempo para una última pregunta. La doctora Hortensia Obregón nos pregunta, excelente trabajo. En las gráficas se ve mayor presencia del hongo en Mesoamérica y Centroamérica. ¿Cómo se explicaría? Gracias. Sí, ahí lo que se cree es
La historia en general es que la cepa infecciosa, porque este hongo BD, pues como que de manera nativa había en América, pero la cepa que está generando esta enfermedad y este declive parece que proviene de Asia. Entonces, al venir de Asia, se ha dispersado mucho más en Mesoamérica, parte de México, se ha atribuido, o principalmente primero se atribuyó a los biólogos. Los propios biólogos podrían ser el vector que estaba llevándolo, ¿no? Sin embargo, no hay mucha claridad en si esto es cierto o cómo pudo haber sucedido esa dispersión del hongo. Lo que sí sabemos es que afecta ambientes de templados a fríos, son las zonas donde mayormente se afecta, zonas calientes no. Entonces, todos los bosques nublados, que es donde se alberga la mayor diversidad de anfibios, y bosques templados, pues es donde está pegando más. Entonces, parece ser, yo pienso que puede ser también un poco de sesgo de información, que es donde más se ha trabajado, pero bueno, también es porque también es la zona con mayor diversidad en el mundo, ¿no? Está toda esta región de anfibios hacia Sudamérica. Creo que va por ahí, pero con claridad ni siquiera sabemos cómo es que se ha dispersado tanto este hongo. Y este es el leve, ¿no? El tranquilo. Hay otro que se llama Batracopitrum salamandriborans, que se ha estimado que tiene una mortalidad como del 95% para arriba. Este anda como por el 40, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no ha llegado a América, ojalá que no llegue, pero pues, bueno, ese es otro problema que aún no llega, pero esperemos no suceda. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Aquí nada más tenemos un comentario para terminar de Cora Jiménez. Muchas gracias por el trabajo compartido. La labor que han hecho también nos ha permitido aprender y conformar una brigada de monitoreo comunitario en San Nicolás, Totolalpan, Ciudad de México. Nos parecería muy valioso un encuentro con otros equipos de monitoreo comunitario. ¿Algo que quieras opinar de esto, Víctor? Excelente, sí, muchas gracias, Cora. Claro que sí, sí, nosotros siempre estamos dispuestos en el trabajo con las comunidades, ¿no? Esto en realidad no lo he plasmado tanto en la parte académica, en publicaciones científicas, porque es algo que también disfruto mucho, ¿no? El trabajo con las comunidades, porque pues, es donde se desarrolla gran parte de la biología de la conservación. Ellos son los que conservan. Y claro que sí, estamos en contacto. Creo que no puse el correo, pero sí, ahorita lo pongo si no. Perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas. Agradecemos de nueva cuenta al doctor Víctor Jiménez. Para terminar, Víctor, ¿algo que quieras agregar? Les agradezco mucho la invitación, que nos permitan este espacio pues, para hablar de lo que hemos trabajado. Pues bueno, cualquier duda, ya les puse por ahí mi correo en el chat, si quieren contactarnos. Y pues, básicamente, creo que es todo, ¿no? Cualquier duda, pues quedo pendiente. Perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias. De nueva cuenta, ahí está el correo del doctor por si alguien quiere contactarlo, establecer algún tipo de colaboración o consultar algún dato que le haya resultado interesante. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia a los que están en el auditorio, los que están conectados de manera virtual. Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 8 días no hay seminario porque nos vamos al campo. Entonces, dentro de 15 días vamos a tener a la doctora Claudia Moreno hablándonos de ecología de escarabajos. Ella es una de las ecólogas más importantes del país. Entonces va a ser un muy, muy buen seminario. Gracias de nueva cuenta, Víctor, y que tengas excelente viernes, fin de semana. Un abrazo. Gracias a ustedes, igualmente. Un abrazo, buen fin. Nos vemos, mi estimado. Ahí estamos en contacto. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, un abrazo. Bye.